Alicante siempre es una ciudad tan preciosa para visitar. Mi esposa es de aquí, así que no puedo decir otra cosa. Ella les manda muchos saludos ahora, pero bueno, está visitando a su madre con los tres pequeños y le agradecemos sus oraciones, como decía el pastor, que pronto van a ser nuestro cuarto hijo y estamos nerviosos de lo que se nos espera. Bueno, sabemos lo que nos espera, ¿no? Noches y noches sin dormir. Así que oren por nosotros. Cuando hablaba hace un momento el pastor de que tenemos un Dios que no cambia, yo creo que ese es el atributo que nosotros debiéramos considerar en nuestro Dios y maravillarnos constantemente. Él no cambia. Bueno, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso, pero Él siempre es bueno, siempre es misericordioso, ¿verdad? Nosotros a veces somos buenos, a veces somos malos, a veces tenemos misericordia, a veces no, pero qué maravilloso es tener un Dios que no cambia. Y una de las características de nuestro Dios y único Dios verdadero es su inmutabilidad. Él nunca va a cambiar. Si tú estudias las otras religiones, los otros dioses, te das cuenta que en el transcurso de sus dogmas que se han ido llevando a cabo en el transcurso de los años, su Dios ha cambiado. Pero nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en eso nosotros descansamos. Y por eso también vamos a considerar el día de hoy que hay un Dios que no cambia, que dio su ley, ¿verdad? Y dentro de su ley está algo maravilloso para nosotros, que es que Él nos manda a que nos acordemos del día del Señor. Yo sé que esta expresión del día del Señor la encontramos en la Biblia tanto para apuntar a ese día en el que nuestro Señor se manifestará y juzgará a los vivos y los muertos, como también en el día domingo, cual nosotros nos reunimos. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, si tienes ahí tu Biblia, si no, lo puedo leer yo. El escritor de Hebreo nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, o sea, aquel día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra costumbre que encontramos en nuestras Biblias, y tiene la Reina Valera, se puede traducir como un hábito, algo muy común. Lo que estaba sucediendo en el siglo I, cuando se escribió esta carta, es que había ya muchos cristianos que tenían como algo común faltar al día del Señor, faltar a las reuniones dominicales. Y creo que 21 siglos después, en muchas personas sigue siendo algo común, como una costumbre faltar a la congregación, como algo habitual. Y aunque no tengo en mis notas esto, también puedo hacer una aplicación. ¿Es algo común, algo habitual para ti llegar tarde los días del Señor? Porque muchas veces tenemos hermanos que para ellos es común faltar al día del Señor, es algo habitual, ¿verdad? Pero también tenemos otros hermanos que es algo común y habitual llegar tarde en el día del Señor. Y nosotros debemos considerar que cuando llegamos tarde en el día del Señor, estamos primeramente no dándole honor y reverencia a nuestro Dios, y en segundo lugar estamos faltando el respeto a nuestros hermanos que sí han estado puntuales esperando que empiece el culto, ¿verdad? Lo que vemos ahora nuevamente, volviendo a nuestro texto, es que el escritor de Hebreos se está refiriendo que nosotros cuando faltamos o tenemos como costumbre faltar al día del Señor, no le estamos dando importancia a este día que el Señor ha estipulado en su palabra, que su iglesia, que su pueblo se reúna para alabarle. Pero nosotros los pastores tenemos que también actuar con un corazón pastoral y entendemos que hay razones legítimas, razones de fuerza mayor por las cuales a veces nos ausentamos del día del Señor. Posiblemente mi esposa, yo no lo sé, se ponga de parto el domingo por la mañana. Mi iglesia me va a perdonar que yo falte ese día a la congregación, ¿verdad? Es una razón de fuerza mayor. Y yo quiero que tú ahí en tu asiento pienses en alguna razón legítima que te ha impedido venir a la congregación, en la cual tú no has podido venir a reunirte con tus hermanos el domingo. Pero también quiero que pienses ahí en tu asiento en alguna razón que son las más comunes que se suelen dar por la cual nosotros descuidamos el día del Señor. Cierto predicador le dijo una vez a uno de sus miembros que es médico, le dijo: mira, me gustaría que algún día inventasen una pastilla que solucione el dolor de cabeza. Y el médico le dijo: esa pastilla ya existe. Sí, pero quisiera que esa pastilla exista los domingos. Porque normalmente la gente suele faltar al día del Señor, y esta es la excusa que mayormente los pastores decimos: es que me dolía la cabeza. Ahora, cuando tú has pensado en una razón legítima por la cual tú te has visto impedido para no venir a la congregación, y luego has pensado en esa razón ilegítima que muchas veces hemos utilizado, ¿verdad?, para no venir al día del Señor, estas razones, tanto la legítima como la ilegítima, ¿te valdría para no ir a trabajar? ¿Tú podrías llamar a tu jefe y decirle lo mismo que le dices al pastor cuando tú faltas el domingo? Y tu jefe decirte: bien, no pasa nada,
¿Estamos de acuerdo? Creo que nosotros no consideramos lo importante que es reunirnos, lo importante que es venir a reunirnos con la iglesia para adorar a aquel que nos salvó, aquel que no escatimó a su propio Hijo, que sino lo dio por nosotros y nos rescató de esa tiniebla que nosotros vivíamos y nos trasladó a su reino de luz para que ahora nosotros le adoremos. Y no le adoremos individualmente, sino que le adoremos en comunidad como su pueblo. Y aunque no me voy a centrar en por qué los cristianos ahora adoramos nosotros los domingos, ¿verdad? Porque si tú has leído el Decálogo, has leído Éxodo capítulo 20, versículo 8, se les recuerda al pueblo de Israel que ellos debían adorar el sábado. Pero una vez nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, podemos encontrar en el libro de Hechos y en el Evangelio que los discípulos empezaron a reunirse los días domingos. Y cuando los discípulos empezaron a reunirse los días domingos, nuestro Señor Jesucristo avaló que ellos cambien el sábado al domingo. ¿Sabes por qué? Porque Él se apareció cuando ellos estaban reunidos. Y Él no se apareció para decirle, ¿qué hacéis los domingos reuniéndose? Sino que con su presencia avaló que ellos podían y debían a partir de ahora, después de su resurrección, reunirse los domingos, el primer día de la semana, para adorarle. Por eso es que nosotros venimos aquí a la iglesia los domingos y celebramos que Él ha resucitado, que Él ha resucitado de entre los muertos y nos gozamos por esto. Y lo que estoy diciendo lo puedes encontrar en 1 Corintios versículo 16, en Hechos 20, en Juan capítulo 20. También las Escrituras dejan claras que el domingo después de la resurrección de Cristo es el día del Señor. Y también, si te gusta un poco la historia de la iglesia, podrás ver que desde el primer siglo nuestros hermanos se reunían el primer día de la semana para adorar a nuestro Señor. Y yo, en el sermón muy breve que voy a llevar el día de hoy, me gustaría centrar en 2 puntos cuando observamos el día del Señor. En primer lugar, le debemos una obediencia a Dios para reunirnos en este día. Y en segundo lugar, nuestro Dios es tan bueno, tan misericordioso, que aunque nosotros le obedezcamos reuniéndonos ese día, también Él ha prometido que cuando lo hacemos vamos a tener beneficios en el día del Señor. Por tanto, el primer punto, la obediencia a Dios. Sin duda nosotros tenemos que entender que reunirnos los domingos es un mandato de Dios contemplado en las Escrituras. Algunos en su afán, ¿verdad?, de enfatizar la gracia de Dios, el amor de Dios, han olvidado la ley de Dios. Y hace un momento en el primer himno, si no me equivoco, cantamos, ¿verdad?, a su ley, gloria. En Mateo capítulo 5, Jesucristo nos enseña que la ley de Dios es eterna. Es cierto que cuando tú estudias el Antiguo Testamento, había 3 clases de leyes que Dios había dado al pueblo de Israel. Ellos tenían las leyes civiles, tenían las leyes ceremoniales y también tenían la ley moral. Y, sorpresa, la ley moral es eterna. ¿Y dónde se encuentra el que nosotros guardemos el día del Señor para adorarle? En la ley moral de Dios. Si tú me acompañas a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Me encanta cómo Éxodo capítulo 20, antes de Dios dar la ley a su pueblo, les dice, ustedes deben andar en mis mandamientos, versículo 1, deben andar en mis mandamientos, estoy parafraseando lo que encontramos en la Biblia, deben andar en mis mandamientos y le da un motivo por el cual ellos debían andar en sus mandamientos. Versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Les está diciendo, tú tienes que acordarte quién soy yo y qué hice por ti, para que tú, a partir del versículo 3, en agradecimiento a mí, en amor a mí, andes en estos mandamientos que yo te voy a dar. Ahora, ninguno de los que estamos aquí, creo yo, Dios nos ha sacado de Egipto literalmente, pero nos ha sacado de nuestra muerte en delitos y pecados y nos ha traído a su reino admirable para que ahora nosotros en gratitud y en amor, no buscando ganarnos su favor, sino en gratitud y en amor andemos en sus mandamientos. ¿Y por qué digo que los 10 mandamientos del Decálogo es una ley eterna? Porque estos mandamientos nos van a acompañar en la eternidad, hermanos. ¿O tú crees que en algún momento será lícito matar? ¿O en algún momento será lícito envidiar? ¿En algún momento será lícito tomar el nombre de Dios en vano? No, estos son mandamientos eternos. Y en el versículo 8 se nos dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Y la palabra santificar en las Escrituras significa
apartar. Yo aparto este día para santificarlo. Y Dios nos dice, versículo 9, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora Dios nos lleva al huerto del Edén, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, si tú en casa lees todo el capítulo 20, donde encontramos el decálogo, estoy seguro que el 90-99% de los cristianos dice que hay que cumplir 9 de esos 10 mandamientos. ¿Cuál crees tú que los cristianos suelen decir? No, este mandamiento no es tanto así. El versículo 8, versículo 9, versículo 10 y 11. Ahora, si esta es una ley eterna, es una ley perpetua y Dios ordenó esto a su pueblo, y nosotros somos su pueblo, ¿por qué ahora en el transcurso de la historia o en el avance del cristianismo nosotros hemos comprado esta idea ilusa y vana de que este mandamiento ya no está vigente para nosotros? Porque si este mandamiento ya no está vigente para nosotros, tampoco está vigente el no matarás, el no codiciarás. Tú sabes que este mandamiento de santificarás el día de reposo fue escrito por el mismo dedo de Dios. Y este mandamiento entró en el arca del pacto donde habitaba la presencia del Señor. Entonces, hermanos, Dios nos está queriendo decir algo con esto. Que su pueblo de Israel y nosotros que somos su pueblo, el verdadero Israel, debemos cumplir estos mandatos. Y no solamente esto, sino que el escritor también, que es Moisés, inspirado por Dios, nos muestra que desde el huerto del Edén había este mandato de guardar el 7º día. Cuando tú te acercas a Génesis capítulo 2 y contemplas Génesis 1 y Génesis 2 y contemplas toda la creación, hay un libro muy pequeñito que escribió J.C. Wright que se llama El Día del Señor, que te recomiendo que lo puedas leer. Él ahí nos muestra que Dios le da 5 cosas al hombre. Dios le da 5 cosas al hombre. Primero le da una morada, el jardín. Le da un trabajo. Le da una ley que observar. Le da una compañera y le da un día que santificar. Entonces nosotros podemos ver que Dios con su propio dedo escribió este mandato y nos mostró que desde la creación fue estipulado que nosotros guardásemos un día y estableció que de esta manera su pueblo se reuniese para adorarle. Por tanto, el que nosotros nos reunamos los domingos recae todo su peso en la obediencia que le debemos a Dios. No en caerle bien al pastor, no en que mi iglesia me necesita, no es que si no voy yo no va a funcionar esto o aquello. No, el peso recae en que yo debo obedecer a Dios recordando, Éxodo capítulo 20, versículo 1, ¿qué hizo Él por mí? ¿Cómo Él me rescató? Y yo vengo a este lugar como un privilegio que no es dado a los incrédulos, que no es dado a las naciones paganas. Tú vienes a este lugar a adorar al único Dios verdadero. Algunos se reúnen los viernes, otros se reúnen los sábados y nosotros nos reunimos el domingo para adorar al día del Señor. Y cuando digo que algunos se reunían el viernes y el sábado, estoy hablando de esas sectas, pseudo religiones que hay por el mundo. Tú vienes a adorar al único Dios verdadero. Por tanto, cuando vemos Éxodo capítulo 20, Dios no te está preguntando si tú quieres hacerlo. Dios no te está sugiriendo si tú quieres hacerlo. Dios no te está dando un principio en el cual tú debes andar, sino que Dios te está dando una orden. Si yo te saqué de Egipto, si tú eres mi pueblo, si tú eres mi heredad, acuérdate de guardar el día del Señor. Y aquí ya podríamos cerrar el sermón, porque bueno, cuando Dios manda, el hombre calla y obedece. Nosotros no podemos rebatir contra Dios, pero nuevamente cuando nos acercamos a las Escrituras podemos ver también a los profetas. Si tú estás detenido a leer todos los profetas, hace un momento en nuestra iglesia, hace alguna semana terminamos a Malaquías. Y una de las acusaciones que el profeta Malaquías trae al pueblo de Israel es que no guardaban el día de reposo. Lee Amós, no guardaban el día de reposo. Lee Ezequiel, no guardaban el día de reposo. Ezequiel capítulo 20, versículo 13 dice: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que lo cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto,
que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlo. Y el mismo profeta, en el capítulo 22, versículo 8, nos dice: mi santuario menospreciasteis, y mis días de reposo has profanado. Mira la severidad de Dios contra un pueblo que profanaba el día de reposo. Ahora, nuevamente, tenemos un Dios que no cambia, un Dios inmutable. ¿Nuestro Dios ha cambiado con respecto a este mandato que ha dado? Y si nos acercamos ahora a Nehemías, en el último capítulo, del capítulo 13, versos 17 y 18, nos dice esto: y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Hermano, cuando tú te acercas a Éxodo 20, cuando te acercas a los profetas, cuando te acercas a todo el Antiguo Testamento, es difícil pensar que algún día el cuarto mandamiento iba a ser quitado y que iba a desaparecer. Es difícil. Solo una persona que rebusca donde no hay puede llegar a la conclusión de que el cuarto mandamiento fue quitado y que ya no es válido para nosotros. Ahora bien, cuando tú observas la vida de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, no lo vas a encontrar nunca menospreciando este día. Jamás va a menospreciar el día de reposo. Es cierto que va a atacar esas supersticiones que los fariseos habían elaborado con respecto al día de reposo, y puedes leer en tu casa Mateo capítulo 12, pero él nunca menospreció el día del Señor. Es más, él dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino que yo he venido a cumplir la ley. Él vino y anunció el cumplimiento de la ley. Y cuando nosotros guardamos el día de reposo, vemos a Jesucristo como el cumplidor de la ley y vemos a Jesucristo como nuestro verdadero reposo. Cuando Jesucristo, según el escritor de Hebreo, resucitó de entre los muertos, Él abrió el cielo, Él abrió el día de reposo verdadero, anunciado por nuestro Dios para nosotros. Es por eso que Él es el verdadero reposo para el hombre. Y cuando nosotros nos reunimos el domingo, y quiero citar un viejo catecismo que pregunta: ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? ¿Tú sabías responder cuál es el fin principal que tú tienes y cuál es el honor más alto que tú puedes tener en esta tierra? El catecismo dice: el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. ¿Qué hacemos los domingos, hermano? En comunidad, como un pueblo. ¿No venimos a glorificar a Dios y a disfrutar de Él? Pero luego en la pregunta 91, este catecismo nos dice: ¿y cuál es el deber que Dios exige al hombre? El deber que Dios exige al hombre, responde el catecismo, es la obediencia a su voluntad revelada. Vemos los profetas, vemos Éxodo capítulo 20. ¿Dios te ha revelado que es su voluntad que tú te reúnas? Y si tú quieres glorificarle a Él plenamente y disfrutar de Él para siempre, y Él te demanda obediencia a su voluntad revelada, porque no estoy hablando nada que no esté en las Escrituras. No es que yo esté diciendo: ¿sabes qué? Yo creo que debemos reunirnos los domingos porque así lo he sentido, como algunos dicen, en un sueño, en una visión. No, sino que yo te estoy abriendo las Escrituras y mostrarte que la voluntad revelada de Dios es que tú guardes el día del Señor y te reúnas con su iglesia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 nos dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nuevamente te hago esta pregunta: ¿tenemos la voluntad de Dios revelada claramente con respecto a esto? Si la tenemos, y tú eres una persona que acostumbra a descuidar este día, pues el Señor está hablando a tu corazón y a tu alma para que tú te arrepientas de tus pecados y acudas a Él. Y nosotros tenemos un Dios tan bondadoso que incluso Él está más presto a perdonarnos que de nosotros estar prestos a ir a pedir perdón. Él es misericordioso, Él es bueno.
La palabra del Señor nos exhorta, nos confronta, pero también nos consuela y nos anima. Y entre tanto se dice hoy, dice el escritor de Hebreo, hay tiempo de arrepentimiento, hay tiempo de acercarnos a Él. El día del Señor no debe descuidarse ni abandonarse voluntariamente por negligencia, cuando Dios en su palabra y en su providencia nos llama a ello. Pero también aquí me gustaría abrir un paréntesis. No es simplemente venir al día del Señor, traer nuestro cuerpo a este lugar, sino que también es preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma para venir a adorar al Señor. Y a mí me gusta hacer muchas preguntas en el sermón. Te hago una pregunta. ¿Qué haces tú los sábados por la noche? Nosotros los que tenemos la costumbre de predicar, desde aquí se ve todos los que se duermen los domingos por la mañana. Lo notamos, se ve claramente. Y cuando estoy predicando muchas veces yo digo, ¿qué habrá hecho este hermano anoche para dormirse a las 11 de la mañana? Yo vengo de Bolivia. En Bolivia los cultos empiezan a las 8 de la mañana. Cuando llegamos aquí a España y los cultos empezaban a las 11 de la mañana, dije, ¿qué? Buen horario, me agrada ese horario, no estoy en contra de las 11 de la mañana. Pero, ¿qué hacemos el sábado por la noche para que nosotros vengamos a este lugar el domingo cansados, irritados? Hasta el punto de que nos dormimos. A veces cuando he confrontado a algún hermano le digo, o tienes un problema de somnolencia, o yo soy muy aburrido a la hora de predicar, o ¿qué has hecho anoche? Es que había una película en Antena 3 que no me la podía perder. Y duraba hasta las 2 de la mañana, pastor. O me fui a cenar con mi esposa y con mis hijos y estuvimos, claro, 1, 2 de la mañana, luego llegar a casa, cambiar a los niños, ducharlos para que se acuesten, etcétera, etcétera. Se nos dio las 3 de la mañana. El día del Señor es el domingo, pero empieza el sábado por la noche, cuidando lo que nosotros estamos haciendo ese día. Es lícito salir a cenar, es más, si el Señor te da esa oportunidad de hacerlo con tu familia, adelante. Es una bendición que Él nos da también. Es lícito ver alguna película. Lamentablemente ya no podemos ver muchas películas, ¿verdad? Conforme están todas estas ideologías que andan por allí. Pero es lícito disfrutar de una buena película con nuestra familia, con nuestra esposa. Pero debemos considerar qué estamos haciendo nosotros los sábados por la noche para venir a este lugar irritados, cansados y rogando que se acabe el culto para salir corriendo e irme a descansar. Amós es un profeta que tú tienes que leerlo detenidamente porque habla con mucha poesía, muchas alegorías, pero él habla acerca del pueblo de Israel que guardaba el día de reposo, pero en su corazón, ¿sabes qué decían? Qué fastidio es el día de reposo, porque no me deja vender, no me deja traficar, no me deja extorsionar. ¡Qué fastidio! Y ojalá pasase ya. ¿Tú vienes así a la iglesia? Estoy aquí, pero qué fastidio es esto. Pero tengo que venir, no voy a hacer que el pastor me escriba el lunes por la mañana. Mi día de descanso es el lunes, así que guardo esos mensajes para el martes. Pero estamos aquí diciendo, ¿qué fastidio es esto? Vuelve al prefacio del Decálogo en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2, y date cuenta de que venir a este lugar debe ser gozo, alegría, gratitud para ti. Es más, venir a este lugar, como dirá el profeta Isaías, es mostrarnos que cuando estemos en la eternidad, adoraremos de día de reposo en día de reposo. Habrá un reposo eterno en el cual estaremos adorando al Señor. Y sé que nosotros vemos el jardín del Edén y lo vemos maravilloso porque es el paraíso, pero Cristo ha hecho todas las cosas nuevas y donde estemos con Él adorando de día de reposo en día de reposo será mejor que lo que tuvo Adán. Cuando Adán vea eso, se maravillará de eso. Es esto lo que nosotros recordamos en este día. Pero es cierto que cuando hablamos con alguien con respecto a estas cosas, presentan algunas objeciones con respecto a observar este día. Y es cierto también que hay personas que presentan objeciones de una manera sincera. Hay algunos que simplemente por dar rienda suelta a su pecado, ¿verdad? Esa conocida excusa, todos los días son del Señor. ¿Sabes qué respondo yo? Amén, es cierto. Todos los días son del Señor y la tierra y la plenitud de la tierra es del Señor. Todo es de Él, Él es soberano, Él es el creador de los cielos y la tierra.
Y mi siguiente pregunta es, muéstrame dónde el Señor dice que yo me debo reunir los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. El día del Señor es el domingo, cuando Él estipuló que nosotros nos reunamos con la iglesia. Y amén a que todos los días son el día del Señor. Otros te dirán, bueno, es que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero utilizar la gracia para pecar es una desgracia. Es cierto que no estamos bajo la ley civil, bajo la ley ceremonial, no estamos bajo un estado teocrático como se movía el pueblo de Israel, pero la ley moral, la perpetua, esa que fue escrita por el mismo dedo de Dios, aún sigue vigente. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y si tú lees el contexto de Mateo capítulo 5, Jesús está hablando con respecto a la ley moral, o sea, a los 10 mandamientos. Y vemos también que en Marcos capítulo 10, versículo 19, se respalda el hecho de que Jesús respaldó los mandamientos y que estos mandamientos de guardar el día del Señor no ha sido abrogado ni por Él ni por nuestro Dios y Padre. Pero también hay otra excusa que nos suelen dar las personas utilizando pasajes de las Escrituras. Colosenses capítulo 2, versículo 16, que dice, nadie me juzgue por días, por comidas, por fiestas o por días de reposo. ¿Ves? Si yo no voy el domingo, tú no me tienes por qué juzgar. Y hay un predicador que dijo una vez, un texto sacado de su contexto es un pretexto. Nosotros debemos leer toda la carta de Colosa para darnos cuenta por qué Pablo dice esto. La gran herejía que se había introducido en la iglesia de Colosa era que los cristianos estaban añadiendo obras a la salvación que Cristo había traído a su vida. Por tanto, Pablo lo que está diciendo ahí, no que el día del Señor no tenga valor, sino que el día del Señor no nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Tu salvación no se basa en que tú asistas a los 52 domingos del año 2025, 2026. Tu salvación se basa en Cristo. Él y nadie más. Hace algunos meses predicamos la carta de Colosa y la titulamos esto, Cristo y nada más. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Es que tú no tienes por qué pensar de que, bueno, si yo voy a la iglesia, voy a ser más aceptado delante de Dios. No hay nada que tú puedas hacer que te haga más aceptado delante de Dios de lo que Cristo ya te ha hecho. Y es por eso que nosotros venimos aquí en gratitud, no buscando un favor, no buscando ser mejor delante de Él. Su Hijo ya nos ha hecho acepto delante de Él. Ese Dios que habita en luz inaccesible, podemos nosotros a través de la luz de Cristo acercarnos a Él. Cristo ya consiguió todo por nosotros. Por tanto, yo no te juzgo por días de reposo, te juzgo por tu pecado de descuidar este día. Creo que, hermanos, con todo lo que he citado, con lo que he dicho, creo que queda bastante claro que guardar este día recae todo su peso en la obediencia a la palabra revelada por parte de nuestro Señor y debemos participar y santificar este día siempre y cuando esto esté en nuestras manos. Y nuevamente, yo lo sé, pastoreo una iglesia hace 7 años, sé que hay razones de fuerza mayor que nos impiden venir a este lugar. Pero también sé que hay razones ilegítimas por las cuales descuidamos este día. Pero si tú tienes esa gracia de parte del Señor de poder participar en todos los días del Señor, no solamente por obediencia, sino también porque en este día nosotros encontramos beneficios como cristianos. Y este es mi segundo punto. Encontramos beneficios. En las cartas pastorales nosotros podemos ver que 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón, un claro llamado al crecimiento espiritual de los cristianos cuando se reúnen. Efesios capítulo 4 también dice que la labor de los pastores, maestros y evangelistas es ministrar al pueblo de Dios, para que ellos puedan crecer y estar preparados para la obra del ministerio. Cuando una iglesia está reunida y hay una exposición de la palabra del Señor, tú creces, tú aprendes. Y ese es un beneficio que Dios te da para ti. Cuando tú descuidas el día del Señor, nunca vas a madurar. ¿Cuántos cristianos tal vez dicen, llevo 15 años como cristiano? Y son inmaduros. Mira, mi profesión, soy cocinero, ¿verdad? Yo estudié para ser chef y trabajé durante unos 10 años de esto en Valencia. Imagínate que tú vengas a mí, a Valencia, y me digas,
oye, ¿cuántos años eres cocinero? 10 años. Y estudié en el CDT de Valencia, excelente lugar para estudiar, y me digas, ¿y qué lleva la paella? Digo, no sé. ¿Qué pensarías de este cocinero valenciano? 10 años que estudió en Valencia, especialista en arroces. Pero a veces nosotros no tomamos el cristianismo de esta manera. Llevas 15 años cristiano. ¿Ya has leído alguna vez la Biblia entera? No me pidas tanto. ¿Participas en los estudios que tu iglesia con tanto esfuerzo hace? No, es que tengo otras cosas que hacer. Nunca vas a madurar. Es por eso que también muchas veces los cristianos no disfrutamos de esta vida que el Señor nos ha dado. La vida maravillosa de saber que nuestra salvación está asegurada en Cristo. Si tú descuidas los días del Señor, no vas a ser instruido por la palabra del Señor, no vas a crecer y vas a andar en esta vida arrastrando los pies. No vas a madurar. Es una prioridad para ti como creyente venir a este lugar para disfrutar de los verdes pastos que tu pastor domingo tras domingo prepara para que tú puedas comer, alimentarte y crecer. Pero también tenemos otro beneficio cuando nos acercamos en el día del Señor a adorar a nuestro Dios. Es que se manifiesta el amor de los unos por los otros. ¿Verdad que durante la pandemia para muchos, y espero que para ti, fue feo reunirnos, ¿verdad? Si es que se puede decir reunirnos a través del Zoom y ver las predicaciones en YouTube. Yo creo que después de la pandemia el Señor utilizó esto para poder manifestar cuánto valía la iglesia para nosotros. Porque no sé si aquí sucedió, pero en mi iglesia sucedió que después de la pandemia, cuando ya pudimos reunirnos, muchos ya no volvieron. Pudimos ver que la iglesia simplemente era como un check en su vida semanal, ¿verdad? Pero ¿tú crees que nosotros, si adoptamos esta idea de, bueno, nos vamos a reunir por YouTube, nos vamos a reunir por Zoom, que en su momento fue una bendición, pero ahora que no tenemos esas restricciones, ¿podríamos practicar el amarnos los unos a los otros? El perdonarnos los unos a los otros, el manifestar a un mundo que observa cómo nosotros nos amamos y de esta manera ellos puedan comprender que somos discípulos de Cristo. Una de las cosas que más me maravilla de la iglesia del Señor es que pueden haber personas de distintas clases sociales, distintos tal vez colores políticos, si puedo decir de esta manera, ¿verdad? Si eres muy rojo, piénsalo bien, ¿vale? Tal vez distintas nacionalidades y que se aman. Incluso distintas clases económicas y nos amamos. Siempre hago esta broma. ¿Qué hace un boliviano amando a un chileno? No sé si habrá un chileno aquí. Pero en el Señor se aman. ¿Qué hace un argentino y un brasileño amándose? ¿O qué hace un español y un francés amándose? Pero en el Señor se aman. Toda barrera es quitada. Y el mundo observa esto. Como dice Santiago, no hacemos acepción de personas. Nos amamos. Y eso para el mundo es algo raro, porque el mundo te va a amar si tú tienes algo que dar. Y nosotros amamos porque queremos dar antes de recibir. Porque esa es la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Y eso lo manifestamos aquí en la congregación. Nadie me puede decir a mí que pertenece, bueno, me lo han dicho en alguna ocasión, que pertenece a una iglesia virtual. ¿Cómo amas virtualmente? ¿Cómo perdonas virtualmente? Te bloqueo y te desbloqueo, entonces ya te perdoné. Yo creo que es gracioso, ¿verdad? Pero creo que hasta este punto la gente ha caído. De excusarse para pecar, porque es un pecado. No estamos hablando de situaciones extremas, ¿verdad? Que tú conoces al Señor en un lugar totalmente apartado de cualquier iglesia conocida a 1000 kilómetros de distancia. No estamos hablando de esas situaciones extremas. Porque esos son algo extremo y lo que se sale de la norma no puede ser una regla general para todos. ¿Cuántas personas, por lo menos nuestra congregación, conducen 1 hora y media para reunirse? Porque viven en el interior del país. O algunos hermanos que tienen que hacer 1 hora o 2 horas en autobús para poder reunirse, porque viven al norte de nosotros y no hay iglesia donde poder congregarse. No estamos hablando de situaciones extremas. Cuando nosotros nos reunimos tenemos el beneficio de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros, de servirnos mutuamente, de animarnos. Hermano, yo podría escribir un libro de las veces que yo he sido animado en el día del Señor. Las veces que un hermano en la providencia del Señor se ha acercado a mí
y me ha dicho lo que tenía que decirme. Y ha hablado conmigo las cosas que tenía que hablar. Si yo descuido ese día, ¿cómo puedo ser animado? ¿Cómo puedo ser exhortado, como dice el escritor de Hebreos? Cuando tú te acercas a ese pasaje de Hebreos que he citado hace un momento, él está hablando en el contexto de la apostasía. Cuando nosotros descuidamos el día del Señor, no somos exhortados y somos fácilmente llevados por cualquier viento de doctrina de aquí para allá. Porque cuando nosotros tenemos una iglesia local en la cual asistimos los domingos y hay algo que llega a nuestros oídos, tal vez en YouTube o por un panfleto, tenemos un pastor al cual recurrir y preguntarle, ¿es esto así? Pero si no tenemos un pastor, no tenemos una iglesia, cualquier cosa nosotros nos vamos a creer. Y vamos a terminar haciendo un secretismo religioso ahí en nuestro hogar porque nos reunimos a través de YouTube. La iglesia es importante, dice el escritor de Hebreos, para exhortarnos en tanto veis que aquel día se acerca. Y poder de esta manera nosotros corregirnos. Nuevamente, ¿cuántas veces tal vez tú has sido alentado, confrontado y consolado a través de una reunión dominical? A través desde el púlpito, cuando tú has dicho, el pastor me está hablando a mí. Y tal vez en toda la semana él no pensó en ti, pero te está hablando a ti. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra en nuestros corazones. Y el Señor manda que su palabra haga lo que Él quiera que haga. ¿Cuántas veces te has levantado y un hermano se ha acercado a ti y te ha dicho, ¿cómo quieres que ore por ti? Y si no haces esto, es una práctica, deberás hacerlo. Levantarte y preguntar, ¿cómo quieres que ore por ti esta semana? Y apuntártelo en tu móvil, no vaya a ser que eso se quede solo en palabras, te vayas de aquí y no ores por Él. El día del Señor tiene estos beneficios para nosotros, pero hay un beneficio maravilloso que también tiene para nosotros, es reunirnos en el día del Señor y es disfrutar de la cena del Señor. Yo dudo mucho de aquellos que se llaman cristianos, y voy a decir esto con mucho cuidado, que se llaman cristianos y descuidan la cena del Señor. Pablo en 1 Corintios capítulo 11 deja bastante claro que los cristianos van a hacer esto en memoria de su Salvador hasta que Él venga. Descuidar el día del Señor es descuidar la cena del Señor. Y es un síntoma de o no eres cristiano o eres un cristiano completamente inmaduro que necesita ser exhortado, confrontado y crecer en esto. Tú sabes que tu Señor te manda a que tú tomes del pan y tomes del vino hasta que Él venga. Y no es una sugerencia nuevamente, no es algo si a ti te place hacer, es un mandato que Él dice. Cada vez que os reunáis, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y cuando la iglesia se reúne, toma del pan y toma del vino, está diciendo, Maranata, ven pronto, Señor. ¿Cómo nosotros vamos a atrevernos a descuidar esto? Y algunos dirán, no, yo lo celebro en mi casa con mi familia. ¿Quién te ha dicho que puedes hacer eso? Donde la palabra del Señor dice que un padre puede partir el pan y dar el vino a sus hijos. Cuando os reunís, cuando la eclesia se reúne, la asamblea se reúne, parta el pan y tome del vino y haga esto en memoria de mí. ¿Y quién partía el pan, hermano? Los apóstoles. Y sabemos que los apóstoles es un ministerio que ya cesó y delegaron a los pastores, a maestros, a evangelistas, los que llevan a cabo esta ordenanza de partir el pan y dar el vino a la congregación para que ellos saboreen la sangre, coman de la carne y esperen a su Salvador. Bueno, no es simplemente pan, no es simplemente vino. Entendemos que los elementos son pan, el elemento es vino, ¿verdad? No somos como los católicos romanos que creemos en la transustanciación, pero son símbolos de la carne y la sangre de nuestro Señor. ¿Cuánta reverencia deberíamos tener a esto? ¿Cuánta importancia debería tener esto para nosotros? Ver este beneficio de que tú, siendo lo que eres, y yo siendo lo que fui, mejor dicho, y tú siendo lo que tú fuiste, y que por la gracia del Señor eres nueva criatura, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, te ha dado la libertad de acercarte libremente a su mesa. Y ese es un privilegio que se hace en el día del Señor. Por tanto, nosotros debemos obedecer a esto. Pero también hay otra ordenanza que no necesariamente debe celebrarse, a mi punto de vista, en el día del Señor, pero si se puede hacer en el día del Señor, deberíamos hacer lo que es el bautismo. Y aquí he visto que tenéis
un hermoso bautisterio, ¿verdad? Que ya lo quisiéramos tener en Valencia. ¿Alguna vez tus hermanos iban a dar ese paso de fe, de gozo, de alegría, de bautizarte y tu pastor ha planificado que sea el domingo? Y tú has dicho, no, tengo otras cosas que hacer. No tengo otra cosa más importante que hacer. Llorar con los que lloran y reír con los que rían. Tu hermano ese día estaban riendo, estaban gozándose, alegrándose de manifestar públicamente que habían muerto, habían sido sepultados y habían resucitado juntamente con Cristo, y tú no estabas aquí. No sé si tenéis esta práctica aquí en la congregación, pero nosotros cuando bautizamos, los hermanos siempre cuentan su testimonio antes de poder pasar por las aguas. No saben cuánto me anima a mí escuchar los testimonios, aunque ya lo había leído sus testimonios, pero escuchar sus testimonios nuevamente me anima a ver la gracia del Señor, que es tan insondable, tan maravillosa, que alcanza en los lugares menos inimaginados. Y eso me motiva a seguir predicando, a seguir anunciando que hay un Cristo que salva. Y eso también puede provocar en tu corazón eso. Pero si descuidas ese día, no vienes a la congregación, no ríes con los que están riendo, no te gozas con los que se están gozando, ¿cómo vas a ser estimulado? ¿Cómo vas a ser animado? En la iglesia, nuevamente, como decía al principio, en el punto de que hay beneficios, somos instruidos y capacitados para cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio. El mundo necesita oír la palabra del Señor. Nuestros testimonios pueden ser maravillosos, algunos deben tener algunos testimonios que nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? El mío es muy fácil. Creciendo en un hogar cristiano, era un religioso y a los 23 años el Señor me llamó. Se acabó mi testimonio. No estuve en la cárcel, no estuve en ningún lugar así como algunos tal vez, ¿verdad? Y lo que quiero decir es que mi testimonio no salva a nadie. Mi testimonio puede ser tal vez la obra maravillosa del Señor en un corazón religioso como en el mío. Pero aquí los domingos en la iglesia nuestro pastor nos capacita con la palabra del Señor, que es la única que va a convencer de pecado y de juicio a aquellos que te están escuchando. Tus compañeros de trabajo, de universidad, de instituto. El pastor anunció con mucho énfasis, ¿verdad?, la escuela dominical el domingo. La escuela dominical es un privilegio que nosotros tenemos para ser instruidos en diversos temas. Y las 10 de la mañana creo que es una hora bastante aceptable, ¿verdad? Nosotros aún la tenemos a las 11 de la mañana la escuela dominical y el culto a las 12. Pero de momento no podemos tener escuela dominical por la cantidad de personas que hay, así que aquí introduzco otro paréntesis, les animo a que sigan orando por nosotros, estamos buscando un nuevo local. Pero la escuela dominical es un lugar donde se utilizan las iglesias, los pastores, para poder capacitarte, para poder predicar el Evangelio. Porque en la escuela dominical puede haber preguntas, pueden haber temas que son contemporáneos para tú poder de esta manera hablar de Cristo a otras personas y así poder cumplir la gran comisión que encontramos en Mateo 28. Y esa gran comisión no es nuevamente una sugerencia, no es un principio que debamos o no seguir, sino que es una orden. Ir y hacer discípulos. ¿Tú estás capacitado para predicar el Evangelio? ¿Estás capacitado para algunas cuestiones que se levantan en contra de la palabra del Señor? Y no es que estoy llamando yo a que todos tengamos que ser doctores en teología, ¿verdad? Algunos podrán serlo, otros no podremos serlo, pero todos estamos llamados a madurar. Y aquí, escuchando los sermones, escuchando las escuelas dominicales, es cuando tú vas a madurar. Por tanto, no menosprecies esto. No menosprecies tu iglesia local, no menosprecies el día del Señor. Debido a mi trabajo he podido conocer a algunas personas que si ellos te contasen lo que tienen que hacer para reunirse, tú saltarías de gozo delante del Señor diciendo, qué privilegio tú me has dado de conocerte en esta parte del mundo. De poder cantar a viva voz, como hemos cantado en su momento estos himnos, ¿verdad? Y no susurrar por temor a que tu vecino te escuche y llame a la policía y te denuncie. Creo que a veces nosotros olvidamos este gran privilegio que el Señor nos ha dado. El mandato de guardar su día, y no solamente eso, los beneficios de ese día, y no solamente eso, sino el privilegio de tener libertad de poder venir a adorarle. De momento no tenemos miedo a que alguien abra la puerta y nos pegue un balazo, iba a decir. ¿Verdad? No tenemos miedo de eso. Estamos libres, gracias al Señor. ¿Qué te impide guardar este día? ¿Qué te impide venir a este lugar? Y quiero terminar leyéndote Isaías 66, versículo 22 al 23, que dice,
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Versículo 23 nuevamente. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendremos todos los que hemos confiado en Cristo, a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esto, los domingos, es una antesala de lo que vamos a hacer de mes en mes y de día de reposo. Así que, hermano, nuevamente, no descuides este día. Y si lo has descuidado por razones ilegítimas, arrepiéntete, acércate al Señor, que Él es bueno, misericordioso para perdonar a aquellos que verdaderamente están arrepentidos, que confiesan su pecado y buscan seguir a Cristo, sin excusas. Amén. Vamos a orar.